Rusia forma parte de Europa desde tiempos muy antiguos, desde hace más de 1000 años. La cultura rusa, la literatura rusa, forman parte de Europa. Para mí es una situación desgarradora. He estado varias veces en Kiev. Es una ciudad preciosa. Nunca he tenido ningún problema y he estado en Kiev después de 2014, así que personalmente no tenía ningún motivo para ese conflicto. Si dice que Rusia forma parte de la cultura europea, entonces, el giro hacia Asia es la política un error. No, no es un error. Es una decisión circunstancial. No, it's not a mistake, it's a situational decision. Gegen den Strom. Zur Person. Contracorriente, en persona. Hola, bienvenidos a Contracorriente. Mostramos posiciones y perspectivas que los medios de propaganda silencian. San Petersburgo, un laboratorio de la modernidad, de 1909 a 1921. Así se titula un libro del historiador de Europa del Este, Karl Schlögel, que me ha abierto más de una ventana a Rusia. Hoy me gustaría ampliar un poco ese título. San Petersburgo sigue siendo, hasta hoy, un laboratorio de la modernidad. Una ciudad en la que confluyen las tendencias literarias, artísticas y musicales, mientras que en Alemania se extiende un provincialismo lamentable. De San Petersburgo procede el grupo musical Oligarch, nominado a los Berlin Music Video Awards, y entre sus integrantes está Anton Chischenok, que se encarga especialmente de realizar los vídeos. Stas Budi Anton Alexandrovich. Muchas gracias por su invitación, señor Bob. Muchas gracias por su invitación. Hablo mal ruso, así que hablamos en inglés. Y simplemente hablo peor alemán. Eso es oligarquía. ¿Qué es un oligarca? Oligarch es un proyecto artístico y un grupo musical de San Petersburgo, como has dicho. Empezamos nuestra carrera en 2013, creo. Al principio, era un proyecto individual de un músico concreto como un productor casero, que empezó a mezclar música electrónica contemporánea con cantos ortodoxos, el repique de las campanas, algunas citas de obras conocidas de la literatura rusa y obras de teatro para televisión y radio. Y bueno, tomaba elementos de cosas presentes en la conciencia colectiva, de esas que resultan fáciles de reconocer para todo el mundo, ya sea, digamos, eslavo o postsoviético. Así que es una especie de música moderna, ¿no? Y también está profundamente arraigada en las tradiciones rusas. Sí, rusa, eslava, postsoviética. Puedes llamarla como quieras, pero es una considerable cantidad de gente, desde Alemania del Este al extremo oriental. ¿Cuál es el origen del término oligarca? Estábamos eligiendo entre muchas variantes distintas de nombre para la banda, pero se escogió este nombre en concreto, en parte porque el chico que está al frente de la banda había visto varias horas de documentales sobre oligarcas rusos de los años 90 que intentaban llegar al poder. Y desde mi punto de vista, me encanta este nombre porque tiene una base griega y porque la Iglesia Ortodoxa rusa utiliza muchas palabras de origen griego, como bautismo, entre muchas otras. Así que para nosotros fue una mezcla de ideas y puntos de vista, y fue bastante fácil de encontrar, porque cambiamos la última letra para que pareciera una transliteración, como Kharkov, Khabarovsk, con Kach al final. Ahora es más fácil encontrarlo mediante búsquedas en Google. Y la banda tiene su origen en Petersburgo. Sí, se originó en San Petersburgo en 2013. El líder de la banda, Víctor, nació en realidad en Yaroslavl. Es una ciudad rusa muy antigua, a unas pocas horas en tren de Moscú. Creció allí. Viene de una familia muy musical. Su padre es bajista de jazz.
Su madre enseña a alumnos en la escuela de música. Formó parte de un coro ortodoxo cuando era bastante joven. Así que sacó cierta inspiración de aquello y aún conserva algunas grabaciones de esa época. Pero cuando empezó la muda y su voz dejó de ser tan angelical, se pasó a otros estilos de música. Experimentó con el punk rock y con algunas variantes de música electrónica. Trabajábamos juntos en la misma imprenta. Yo era diseñador gráfico y después director de arte de aquel lugar, y él era el encargado de la impresión y la posimpresión. Y hoy, 12 años después, estáis presentes en escenarios internacionales. ¿Cómo lo habéis conseguido? Bueno, en realidad empezamos a ir Fuera de Rusia, muy pronto, en el segundo o tercer año de nuestro trabajo, en parte porque yo tenía algunos contactos y porque teníamos un agente de contratación increíble fuera de Rusia. No diré su nombre para mantenerla alejada de cualquier problema. Llamémosla simplemente ella. Nos ayudó. Trabajamos juntos unos 8 años. Hicimos giras por toda Europa, desde los países bálticos hasta Gran Canaria y desde Gran Canaria hasta China. Nuestra primera gira por China fue en 2016, creo, o en el 17. ¡Wow! Así que siempre hemos sido una banda que busca fama internacional o giras internacionales. International fame or international tours. La hija del conocido en Rusia, conocido filósofo Alexander Dugin, Daria Dugina, que murió por una bomba colocada en un coche. Sí, fue asesinada, era admiradora de tu música. ¿Y esto te abrió alguna puerta? Su padre, Alexander Dugin, te envió un mensaje de video. Alexander Dugin sent a video message to you. Oh, no, he presented us several of his No, nos presentó varios de sus libros. Quizá para nuestros espectadores sea más fácil llamarla como ella misma se hacía llamar, Daria Platonova, porque le interesaba mucho la filosofía neoplatónica. Iba siguiendo paso a paso la carrera de su padre. Quiero decir, estudiaba filosofía en profundidad. Sí, era una gran admiradora de nuestro arte. Y durante la pandemia de COVID, hicimos este programa de emisiones. Para hacer una introducción, le preguntamos si su padre podía presentar el programa, decir unas palabras sobre la situación actual, algo existencial sobre la peste y demás. Y lo hizo. Sí, el resultado. ¿Qué escribió? ¿Qué dijo? He was speaking about Camus' plague. Hablaba de la peste, de Camus. No recuerdo el título en francés. La peste. La peste. ¿Cómo iba a recordarlo? No hablo francés. Bonjour, merci. Eso es todo lo que sé decir. Sí, hizo una declaración bastante bonita sobre la situación actual, sobre lo que significa estar justo antes de la muerte, cuando en cualquier momento, tarde o temprano, puede morir sin previo aviso. Fue bastante bonito. No era uno de sus actuales discursos o trabajos patrióticos. Pero una charla ligera y encantadora sobre existencialismo. Nos conocimos por primera vez, creo, hace 25 años. Por aquel entonces, me ayudaste mientras hacía una película sobre el comercio internacional de pieles y el contrabando de pieles. En aquella época eras activista contra el comercio de pieles. ¿Cómo llegaste a la industria musical? My way into the music was via backdoor because Mi forma de entrar en la música fue por la puerta de atrás, porque era diseñador gráfico y trabajaba con salas, festivales y algunos artistas. Y a través de ese camino hice una especie de carrera en el mundo del espectáculo, creando visuales para directos, obras gráficas, carteles, identidad de marca, ese tipo de cosas para artistas, festivales y proyectos relacionados con la música. En 2022, dejaste Rusia y te fuiste a Belgrado. ¿Por qué? Exacto. Bueno, porque en el otoño de 2022 todos los hombres en Rusia querían irse. Nadie sabía con certeza si lo iban a reclutar, a encarcelar o... Todo parecía posible. Y no lo digo en un sentido positivo, como todo es posible. and I don't mean it in a positive way, like everything is possible. No, every terror you could imagine. No, durante ese tiempo podía pasar cualquier horror que uno pudiera imaginar. Como teníamos buenos contactos fuera de Rusia y ya habíamos tenido visados Schengen, decidimos salir de gira precisamente entonces.
Huimos de Rusia por Finlandia porque es una de las fronteras más cercanas. Estonia está bastante cerca, pero para alguien de San Petersburgo, ir a Finlandia era algo diferente. Era facilísimo, como si fuéramos a Helsinki a comprar pescado salado. Líquido vavihies, rayalis, anoporico es suero puerto. Primero samek oradar, pero si dir Finlandia, era begrau. Way to leave Finland and go Belgrade, we use a steamboat ferry. Utilizamos un ferry de vapor. Fue algo muy simbólico porque se cumplían exactamente 100 años del llamado Barco de los Filósofos. ¿Habías oído hablar de esto? En 1922, el gobierno soviético decidió obligar a intelectuales, escritores, filósofos y científicos locales a abandonar Rusia. En aquel momento no era tan sanguinario como, por ejemplo, en 1937. Incluso hay una entrevista de Felix Dzerzhinsky para la revista Time en la que dice: "Etnamapos fusilados, y no vamos encarcelados, así que se marjorik ordzi. It's ein sectamin is si etin tubisins." ¿Cómo haben esa coincidencia? Such a coincidence taking places. Otoño de 2022. Era el momento de la gran movilización militar. Nadie sabía qué nos depararía el futuro. ¿Cuántos jóvenes salieron de Rusia en aquellos días? ¿Qué estimación hacemos? Oh, well, I don't have the exact numbers, but Bueno, no tengo las cifras exactas, pero alrededor de 500,000 de personas, quizá más, según cómo se cuente. Porque al cabo de un tiempo, algunas personas regresaron, otras se mudaron después y otras se fueron más tarde, como medio año después o unos meses después, según cómo se mire. Hoy en día, algunas van a salir de Rusia en cuanto tengan la oportunidad, suficiente dinero o tramiten algunos papeles antes de irse. La inmigración sigue disminuyendo. the immigration is still going down. Sí, y los dos nos conocimos en 2024, creo, y tuvimos una conversación, una larga charla mientras paseábamos por la isla Vasilievsky. Lo recuerdo. ¿Por qué regresaste a Rusia? First of all, my family is here and I'm unable to Ante todo, mi familia está allí y no puedo sacarla de Rusia. No gano suficiente dinero como para proporcionarles una vida digna fuera de Rusia. Además, tenía una esposa inmobiliarias. Así que no me resultaba tan fácil abandonar Rusia por completo. easy for me to leave Russia for entirety. Así que hoy no es fácil vivir en Rusia, porque ayer me dijiste que también hay represión política. ¿Cómo evaluarías la situación ahora mismo? Well, first of all, I'm limited by Russian Bueno, rules. ante todo, estoy limitado por las leyes rusas y no puedo decir ciertas cosas sobre la situación actual, ni llamar a algunas cosas por su nombre. Por ejemplo, para que no me etiqueten como agente extranjero o no me impongan algún otro tipo de sanción legal o algo así, porque quiero volver y no tener problemas graves. Y así es como están las cosas ahora. Así que somos medio mudos. Utilizamos un lenguaje simbólico para expresar nuestros sentimientos y emociones sobre la situación actual. Como dijimos antes, la mitad de los jóvenes rusos, no me refiero literalmente a la mitad en términos estadísticos, sino a una cantidad enorme de ellos, huyeron. Statistically, but a huge number of them fled away. Some of them because they had real Algunos de ellos porque tenían una postura realmente antibelicista. Otros para acompañarlos o para tener la oportunidad de trabajar como quieren. Porque se están cerrando muchas posibilidades, por ejemplo, para quienes trabajaban en proyectos internacionales. La mayoría de los institutos financiados por gobiernos extranjeros, quiero decir, los extranjeros que trabajaban en Rusia, están cerrando su actividad dentro del país. Algunos proyectos internacionales también están cerrando. Por ejemplo, como yo trabajo en el mundo del espectáculo, rara vez vemos a artistas extranjeros venir a Rusia. Solo vienen algunos muy concretos. Into Russia, only very specific ones. Oligarca, vuestro grupo musical no está etiquetado ni como prorruso ni como prooccidental. Podéis participar tanto en actos financiados por el Estado en Rusia como en eventos en Occidente. ¿Cómo lo habéis conseguido?
Well, we never had anyone. Bueno, nadie nos ha pillado nunca diciendo que nos burlamos del material con el que trabajamos. Es algo serio. No estamos de broma con ello. No lo estamos tergiversando, por ejemplo. Es algo valioso que cuidamos de verdad. Y por eso nadie puede señalar realmente que hagamos algo mal con esta música. Para el sector financiado por el gobierno o para los activistas progubernamentales, somos quizá una especie de bufones. Pero para ellos, somos esos artistas valiosos que se preocupan por las tradiciones, que llevan el arte tradicional más antiguo a la modernidad y atraen a un público nuevo y más joven para escucharlo. Porque cuando empezábamos nuestra carrera, en 2013-2014, este tipo de música era extremadamente raro. El folk era algo polvoriento, viejo, que cantaban las abuelas, y no se podía hacer moderno. Pero parece que lo conseguimos. You can't make it cool, but seems like we did. Sí que algunas autoridades autouigritsen Karen and Augusta Tegs well for i fengi tunalm utteriris, Esther juris, it's telling. State and church. I guess they take it. Supongo que lo interpretan así. Bueno, quiero decir, claro, se puede mirar nuestro arte desde esa perspectiva. Pero creo que este pastiche postmoderno aporta nuevos significados a este material, al situarlo en nuevos contextos, al cambiar su sentido. No quiero decir que lo convierta en exactamente lo contrario, sino que lo recontextualiza y But recontextualizing it and breathes new, fresh. Aire fresco, completamente nuevo. Swell diría que es el elemento innovador de su música. Bueno, en primer lugar, el técnico. El segundo, que es Second one, that it's not a style. no es una cuestión de estilo ni de contenido. El contenido es muy importante para nosotros. No haremos nada que pueda enfadar a nuestros seguidores por utilizar ese material de forma inapropiada. Quizá, no lo sé. Quizás sea porque en parte sentimos que trabajar con este material es una especie de experiencia espiritual. Y quizá porque lo sentimos como una misión, unir a la gente, volver a unir a una sociedad desgarrada. It's a swarm in Greece in your saskinter, espruthab funo. Separated very harshly. Tú eres principalmente responsable de los vídeos, de editar y producir estos vídeos. ¿En qué consiste exactamente este trabajo? Well, it's also made in the same way. Bueno, también está hecho de la misma manera que se hace la música, como un collage o una mezcla de medios, con fragmentos que a veces son muy reconocibles. Uso clips de noticias, de documentales antiguos, de películas viejas, y creo que ese reconocimiento en sí mismo es una emoción muy importante que recibe nuestro público. Cuando reconoces algo, sientes que te han recompensado, como, ¡ah, qué listo soy! Conozco esta parte. Like, oh, I'm so clever. I know this part. It's from. Es de Tarkovsky, supongo. ¿Escribes tú mismo tus propios guiones? No, but I pitch the ideas for them. No, pero a veces les propongo las ideas cuando trabajamos. Preferimos trabajar con alguien que sea mejor que nosotros en la producción y la dirección. Hay algunos vídeos musicales que he dirigido yo mismo, pero no son los grandes éxitos de nuestros. The blockbusters of our. He visto distintos videoclips tuyos. Uno trataba, creo, de una joven muy arreglada en la nieve, junto al Nevada en invierno, y el otro mostraba a niños pequeños, niños sin hogar, en edificios viejos y en ruinas. ¿De quién son esas ideas? The one you mentioned with homeless kids were. La que mencionaste con niños sin hogar, la dirigió y la rodó Sasha Kulak. Acababa de graduarse en una escuela o instituto de cine, y era algo así como su primer trabajo de posgrado. No te preocupes, esos niños no están realmente sin hogar. Los invitaron de un equipo de hockey o algo parecido. No son vagabundos de verdad. They are not real bums. ¿Cuál era el contexto de esta historia? To give the first of all. Para empezar, la canción de este videoclip se llamaba Perdónanos.
Fue como nuestro primer éxito, mezclando oraciones reales con una base de estilo hip hop, y fue un poco lo primero que hizo que la gente nos reconociera. No diría famosos, pero sí reconocibles para ciertos grupos de personas. Y rodaste otro video. Es un video para una especie de juego de tanques, un militar. ¿Cuál es la historia detrás de eso? It's the tanks. World of Tanks is very popular online. World of Tanks es un videojuego online muy popular. Participamos en una especie de proyecto especial y a corto plazo para ese juego. Escribir una canción, una pista musical para ellos sin letra, pero con nuestra vibra y nuestro estilo. También les dimos temas nuestros sin voces para la banda sonora. Organizaron algún tipo de evento especial dentro del juego, un evento en torno a esa colaboración. Y después tocamos en la final de una especie de torneo que hicieron. Era el Día del Conductor de Tanque, la festividad exacta que celebran los conductores de tanques. Y entonces el video se hizo popular. Bueno, no creo que este en concreto fuera muy popular, pero el juego sí que es enormemente popular, de verdad. Tiene millones de jugadores en todo el mundo. Really, like millions of players around the world. I guess Creo que originalmente este juego se desarrolló en Bielorrusia. Fue uno de sus proyectos de alta tecnología a principios de los años 2000. Bielorrusia ofrecía muchas ventajas, libertades y financiación para proyectos de alta tecnología. Tenían sus propias zonas de proyectos, al estilo de Silicon Valley. Fueron creciendo cada vez más y abrieron oficinas por toda la región postsoviética. Creo que hoy en día están prohibidos en Bielorrusia, pero en Rusia siguen funcionando y son muy populares. Quizás unos pocos alemanes conocen San Petersburgo. Yo menos en los scenes musicales de la ciudad. ¿Pueden oír? Bueno, más alemanes conocen esta ciudad por su antiguo nombre, Leningrado, como la segunda ciudad más grande de Rusia, una especie de segunda capital fundada por Pedro el Grande, el zar que convirtió a Rusia en un auténtico imperio abierto a Occidente. Pero en realidad, creo que esa imagen es en parte propaganda, aunque propaganda histórica, porque antes de eso, Rusia ya estaba bastante integrada en la sociedad europea, en la historia europea. Tenemos una historia de novias europeas que llegaban a Rusia desde lugares muy lejanos, como Inglaterra, por ejemplo, a principios del siglo XV. Iván el Terrible mantenía correspondencia con Isabel I, reina de Inglaterra, la reina virgen Isabel. Así que es solo una perspectiva de los libros de texto de historia decir que Pedro el Grande fue quien inició todo esto. Como ha mencionado, él abrió una ventana a Europa. Ese es también un sobrenombre de San Petersburgo. Conocí a Shnurov, Sergei Shnurov, el fundador del grupo Leningrad. Me encantan sus canciones. Me lo encontré en el edificio de televisión en el lado de Petrogrado de San Petersburgo y una mañana estaba completamente borracho. Pero también hizo muchas canciones políticas irónicas. ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo lo ves? How do you estimate that? How do you see that? Before that he was very popular. Bueno, antes de eso, era muy popular, completamente al margen de la política. Daba la imagen de un tipo borracho e inteligente que dice muchas palabrotas, bebe mucho y hace bromas muy incómodas e intolerantes, y así sucesivamente. Fundó la banda Leningrad a principios de los años 2000, creo. Luego, hacia el final de la década, decidió cerrar el proyecto durante un tiempo. Creó una banda paralela llamada Ruble, con una mayor conciencia social y un sonido más contundente, pero no alcanzó popularidad más allá de su propia figura. Después de eso relanzó Leningrad. También era una banda apolítica, que bromeaba sobre el consumo, el estado de la sociedad moderna y cosas así. Eso que dices sobre sus canciones políticas no fue tan popular como crees. Eran piezas muy cortas para Instagram, que hacía sentado en el suelo de su cocina, con una guitarra. Era más bien algo con estilo de blog musical, pero no fue tan popular. Se hizo más conocido cuando empezó a recibir el respaldo de algunas figuras políticas en Rusia.
Y el líder de la compañía de mercenarios, Prigozhin, era uno de sus amigos, Yitro. I'm not sure if he worked directly, but No estoy seguro de si trabajaba directamente con él, pero parece simpatizar con él antes de moverme Prigozhin. Se destacamos regularmente, sin duda. change side drastically, for sure. ¿Hay algún vínculo entre Leningrado y los oligarcas? Oh, not really. We have met briefly. Oh, en realidad no. Nos vimos brevemente una o dos veces entre bastidores, pero no tuvimos ninguna conversación seria. Solo charla trivial, dónde encontrar un baño o a quién pedirle cosas de guionistas. No sé, me lo encontré unas cuantas veces, pero nunca hablamos. ¿Cuál es la diferencia entre los estilos musicales? Oh, son absolutamente distintos. Leningrad trabaja con ska, punk, con muchos instrumentos de viento, saxofones, cosas así. Algún tipo de música que puedes poner en la boda de unos trabajadores o, no sé. No es algo muy elevado, la verdad. Lo que hacemos nosotros no es tan divertido, supongo, pero tiene su propio núcleo de significado. Y la espiritualidad que usamos en nuestra música es imposible de encontrar en el arte de Shnurov. Impossible to find in Shnurov's art. Pero hay similitud. Tentu Turolf jacket rement hit follows guitarist. I don't really feel that Leningrad ever tried to. No creo realmente que Leningrad intentara nunca hacer algo con la tradición. O, ya sabes, no, tenían una forma absolutamente distinta de hacer lo que hacían. Era simplemente una manera divertida de pasar el tiempo para oficinistas o burgueses, podríamos llamarlos así, antes de que el grupo volviera a ponerse en marcha, supongo. No sabría decir ni señalar exactamente dónde. Sí puedo decir dónde intentaron usar la tradición, pero no era la clase de tradición que mencionabas. No tiene que ver con el folclore ni con la etnicidad. Usaban folclore urbano. Sí, como romances violentos de principios de los años 20, algo así. Sí, él hizo eso, pero solo en el primero o segundo LP, supongo. First one or two long plays, I guess. The idea behind your work is La idea que hay detrás de su trabajo es, en parte, tender puentes entre las culturas y los distintos puntos de vista. Y hace años, Rusia se definía a sí misma como parte de Europa. Cuando escucho a filósofos y politólogos como el profesor Karaganov, que dijo en una entrevista, el viaje europeo de Rusia ha terminado, me pregunto, ¿es cierto? Maybe for him, I guess. Puede que para él. Supongo que ya nadie quiere invitarle a Europa. Pero para nosotros no lo creo. Rusia ha formado parte de Europa desde tiempos muy antiguos. Lleva más de 1000 años formando parte de Europa. La literatura rusa forma parte de la cultura europea, igual que los escritores clásicos, los artistas o los músicos. Yo no siento realmente esa separación. Por ejemplo, muchos artistas y escritores rusos copiaban estilos o géneros europeos, pero aportaban algo propio. Dostoyevsky es un ejemplo muy claro de copia. Copiaba a Dickens, pero con un estilo muy suyo, con una visión muy suya. Tolstoy también copiaba a alguien de la literatura inglesa, pero supongo que he olvidado el nombre. Y también algo de literatura francesa. Hugo, por ejemplo. For example, Les Miserables is Los Miserables es un modelo para guerra y paz. Si dices que Rusia forma parte de la cultura europea, entonces el giro hacia Asia, el viraje hacia Asia de la política rusa, ¿es un error? Oh, no, it's not a mistake. It's a situational decision. Oh, no es un error. Es una decisión coyuntural. Como nuestros políticos no tienen opción de trabajar con la Unión Europea, han recurrido a los países asiáticos. Nosotros también trabajamos con los mercados asiáticos, pero empezamos en 2016. Nuestra primera gira por China fueron unos 8 conciertos seguidos, quizá hace 10 años, y mantenemos el contacto con esa gente. El próximo septiembre volvemos a China. Oh, qué bien. ¿Qué esperáis? Bueno, en primer lugar, no perder dinero. Y bueno, supongo. Came back healthy, I guess. You said Russia. Usted ha dicho que Rusia forma parte de la cultura europea, pero hoy Europa está dividida.
Por un lado, la Unión Europea y la OTAN. Por otro, Rusia. Y la razón de ello es la guerra de Ucrania. ¿Qué piensa usted de esto? What do you think about this? As I told you, I'm afraid I'm not the person. Como le he dicho, me temo que no soy la persona indicada para aclarar la situación en el frente ucraniano. Y simplemente por limitaciones legales, no puedo hablar de ello con libertad, ya sabe. Pero para mí es una situación desgarradora. He estado en Kiev varias veces. Es una ciudad preciosa. Nunca he tenido ningún problema. Y he estado en Kiev después de 2014. Así que personalmente no tenía ningún motivo para ese conflicto. I personally did not have any reason for that conflict. Entonces, ¿no percibiste ninguna rusofobia ni nada parecido en Ucrania? In I did not, Ukraine. you mean in that time, of course. No. 10 years, more than Se refiere a 10 aquella years época, ago. claro. Fue hace más de 10 años. Me alegró mucho conocer a esas personas y charlar un poco con ellas. No hubo conflictos con la población local. There was no conflicts with locals. You told me something about trips to Ukraine. Me contó algo sobre viajes a Ucrania, a Kiev. Hizo giras por Rusia, por Murmansk y otras ciudades. Y también me habló de una gira prevista en China. ¿Cómo logró llegar a lo más alto? China. How did you manage the way to the top? ¿Qué quieres decir a lo más alto de las listas? The top. ¿Lo más popular? Lo mejor de la música. Music. Oh, You're a we're world not even well-known band. near to the top of the pops. Ni siquiera estamos cerca de estar entre lo más popular. Es algo muy de nicho, a veces para sectores más intelectuales de la sociedad, a veces para la gente común. Y es estupendo, porque esa es en cierto modo una de nuestras misiones, unir a los rusos, unir a los países postsoviéticos. Claro, hablo más de la parte europea, pero el ruso sigue siendo la lengua franca en una sexta parte del mundo. Incluso más, diría yo. He conocido a cientos de personas que amaban la cultura rusa, que no la cancelaron ni la apartaron de su vida cotidiana, que aprendieron ruso para leer a nuestros clásicos o para tratar a rusos. Muchos europeos, muchos estadounidenses, muchísima gente sigue amando su cultura. No se puede separar la cultura de la política. Yo no puedo. ¿Tú sí? Sí, por ejemplo, con autores problemáticos. Ya sabes, hoy en día es una situación muy habitual. Revisamos autores clásicos y encontramos algo mal en su biografía. Eso perjudica el Orense. But does that hurt the art itself? For me, no. But culture Para mí no. today, Pero hoy la cultura está profundamente implicada en la política. Por ejemplo, el director Gergiev fue expulsado de Múnich y enviado de vuelta a Rusia. Así que hay enfoques que intentan convertir la cultura, la música, en un instrumento político. ¿Qué opinas de eso? Music, a political instrument. How do you think about that? Well, every country has its own. Bueno, cada país tiene su propio poder blando. El estilo funciona. Gergiev es un ejemplo muy claro. Es una marioneta del gobierno porque dirige uno de los teatros musicales más conocidos de Rusia. Por supuesto, es la cara del arte oficial. Pero hay mucha gente que no recibe dinero del gobierno, que en realidad no se preocupa por eso, o que puede trabajar fuera de este sistema. Por supuesto, a medida que crece tu popularidad, hay limitaciones o fronteras. También crece el peso de lo que dices. Y como figura pública de primer nivel, todo el mundo se vuelve un poco político, porque influye en su público. Y si esa influencia es lo bastante grande, puede llegar a ser peligrosa para un gobierno. No realmente peligrosa, pero compite con los relatos que ofrece el Estado. That state provides. Oligarch. Oligarch está ahora nominada a los Berlin Music Video Awards. ¿Cuál es la importancia de este premio? Well, before we were nominated, I've never heard. Bueno, antes de que nos nominaran, no había oído hablar de este premio en absoluto, pero parece que están nominados muchos artistas enormes. Estamos nominados al premio a Mejor Dirección. Competimos con artistas como Björk, Mitski, Peaches, Georgie, Rosalía, nombres enormes a nivel mundial. Para mí es un gran honor estar representado a esta escala. ¿Cuáles son tus próximas ideas, tus siguientes pasos? Los siguientes pasos. ¿Algún proyecto loco que quiero hacer? Sí. El año pasado tuve una idea para un vídeo de estilo documental sobre un tema muy específico, las trabajadoras sexuales.
¿Sobre trabajadoras sexuales? Sí, por desgracia, no llegué a hacerlo. Pero ya sabes, ese tipo de proyectos está bien guardarlos durante un tiempo. A veces mejoran, como un buen vino. O la situación cambia de alguna manera y tienes algo guardado para decir, vamos a hacerlo. Something in your back pocket to, like, hey, let's do it. For example, one of my most Por ejemplo, uno de los proyectos que más quería que hice con Oligarch fue en 2022, justo después de la movilización. Se llamaba Una presentación especial femenina. Se percibe la burla al nombre oficial de la operación militar especial, claro. La historia era que el país se había vuelto completamente femenino, porque los hombres habían huido para salvarse del reclutamiento. Solo se quedaron las chicas. Y teníamos un concierto programado, creo que para octubre o noviembre, para celebrar el lanzamiento de nuestro nuevo LP. Pero por la situación, huimos a Serbia y no queríamos volver tan pronto. Así que pensé que sería genial hacer una presentación sin nosotros. Que las chicas hicieran una actuación en el escenario mientras sonaba nuestra música. Y nosotros solo apareceríamos un poco en un vídeo grabado, como para mandar un saludo desde un país muy lejano y hablar un poco antes de que salieran ellas. Have a little tear before them. Das nächste Projekt über Sexworker. El próximo proyecto sobre trabajadores sexuales es de Anton Chishnok y la banda Oligarch. Abordan temas políticos con ironía, pero en principio, la música no tiene nada que ver con la política. La música debe tender puentes. Muchas gracias por ello, Anton. Muchas gracias. Y nosotros en Hegen den Strom mostramos posturas y perspectivas que los medios de propaganda silencian. Welche die Propagandamedien verschweigen.